Sin embargo, la señora, como que ya sabía o no le dio importancia al suceso y minimizó el asunto. Le dijo, no hay problema, ya, olvídalo. Borra las páginas y ya. Eso a mi hija se le quedó muy grabado y sintió una enorme culpa. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque si yo me hubiera enterado de esta situación cuando nos hicieron la evaluación a mi hija y a mí, yo sí hubiera seguido con lo que me sugirió la abogada del DIF de demandar a la señora y quitarle la patria potestad de mis hijos. Cuando mi hija y su servidor iniciamos ese trámite, ya mi hija era en el mes de julio, cuando tenía 10 años. Mi hija es de enero y mi hijo también. Estaban a la mitad de la edad. Y mi hijo aún era menor de edad, tenía 17 años en ese entonces. Pero él ya estaba muy envenenado en mi contra. De hecho, ese delito que se llama alienación parental, que es un delito y que en aquellos años estaba tipificado y estaba castigado con cárcel, la señora hubiera ido presa. Esa fue la razón por la que yo no demandé. Porque si hubiera demandado en aquel entonces, la señora hubiera ido presa porque ya se había demostrado que estaba envenenando a mis hijos en mi contra y estaba mintiendo. Mi hija, al estar con su mamá, porque estuvo de los 6 años, ya iba a cumplir 7 años porque yo me salgo en el mes de noviembre, mi hija cumple 7 años en el mes de enero, la señora tenía un hábito que era algo que no hacía cuando vivía conmigo. Problema de la señorita Laura. Ese tipo de programas que solamente envenenan la mente de los menores de edad. La señora tenía el hábito de ver este tipo de programas con mi hija o la Rosa de Guadalupe y hacía que mi hija viera esos programas. Mi hijo se encerraba en su recámara. Él tiene el vicio de los videojuegos en los celulares, pero eso ya lo tocaré más adelante. Él hasta el día de hoy, a sus 26 años, sigue siendo un parásito. ¿Por qué digo que es un parásito? Porque de alguna manera se ha sentido cobijado porque depende directamente de su mamá a sus 26 años y de su abuelita. ¿Por qué? Porque vive en la casa de su abuelita, la abuelita materna. No pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, no pagan absolutamente nada. Tiene un salario muy mediocre para sus 26 años. Prácticamente nada más viven de apariencias y le ha hecho mucho daño. Mi hijo debería tener un potencial mucho mayor y está dañado emocionalmente, está dañado físicamente, tiene problemas muy serios de salud, tiene sobrepeso, tiene problemas cardíacos por una pésima alimentación, cosa que yo les cuidé siempre. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque todo esto le fue afectando a mi hija enormemente y mi hija pensaba quitarse la vida. Yo no me enteré hasta que mi hija estaba en segundo de secundaria. Si yo vuelvo a repetir, me hubiera enterado cuando tenía mi hija 10 años que mi hija había sido acusada de ver pornografía en la computadora personal, cosa que hacía su tío Junior, yo sí hubiera metido la demanda. Y he callado durante muchos años. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera esperaba o he esperado se corrijan, que se tome un cauce por el bien de mis hijos. Sin embargo, se les ha afectado mucho. Mi hija aún conserva esos problemas, esos traumas de su niñez. ¿Cómo fue que yo me enteré que mi hija quería quitarse la vida? Porque cuando estaba en segundo de secundaria, una compañerita de ella atentó o intentó atentar contra su vida. Mi hija me lo comentó toda preocupada, toda espantada. De hecho, sus papás se habían separado. Tenía problemas muy fuertes la jovencita. Yo le dije que la citara en un parque cuando salían de la secundaria. Le dije, a mi hija, coméntale a tu amiga que quiero hablar con ella. Traté de orientarla, traté de ayudarla. La jovencita hizo algunas cosas, afortunadamente hasta el día de hoy sigue viva, pero la jovencita tiene problemas de drogadicción, tiene problemas muy serios, pero sigue viva, gracias a Dios. Y fue cuando yo me enteré, porque mi hija me comentó que ella también pensaba quitarse la vida, pero que jamás me lo había querido decir. Yo me quedé helado, me quedé frío. Mi mamá perdió a su papá cuando tenía 8 años de edad y jamás lo superó. Mi mamá ya grande, siendo adulta, yo muchas veces la vi llorar. Nunca superó la muerte de su papá, siendo ella niña. Jamás me comentó que ella quisiera atentar contra su vida, pero fue una carga emocional muy grande. Entonces, ¿por qué este video? Porque por esa razón estoy tratando de que tengan un buen final. ¿Para quién? Para mis 2 hijos. Yo no sé si mi hija aún tenga esas ideas. Ella me dice que todos los días lucha por sentirse bien, por superar ese tipo de traumas. Ha estado con diferentes psicólogos, diferentes psicólogas. Desde los 10 años yo la he llevado con diferentes psicólogas. De hecho, de ella misma ha salido. Hasta el día de hoy ha estado como con unas 8 o 9 psicólogas. En la preparatoria tenía atención con 2 psicólogas. En el DIF
La psicóloga que la atendía, que era muy buena psicóloga, la licenciada Aida, muchas gracias por su tiempo, su apoyo. Se fue a estudiar a Estados Unidos, creo que anda por Canadá. Esa fue la razón por la que dejó de atender a mi hija, estando en Zamora, Michoacán. Hay muchos jóvenes que tienen problemas muy fuertes emocionales y muy poca importancia se les da. Entonces, estos videos que voy a estar subiendo tienen esa finalidad, poder ayudar en primera instancia a mis hijos, porque son los dos. A los dos los amo, los quiero. Les di hasta donde me fue posible a mi hijo y tengo que mostrar cuál es mi vida, cómo ha sido mi vida, por qué. Porque durante muchos años trabajé en pastoral juvenil, trabajé ayudando a jóvenes y no pude o no he podido ayudar a mis hijos. Cosas irónicas, di pláticas prematrimoniales, no pude salvar mi matrimonio. Son las contradicciones de la vida de las personas que dan una imagen ante los demás o van creando una imagen cuando que su vida se está haciendo pedazos. Entonces, yo mismo voy a sacar cosas mías personales. Escribí hace mucho tiempo un libro que no publiqué porque perjudicaba a muchas personas. El libro se llama Sacrifiqué a mi rey para salvar a mi reina. En el ajedrez, si tú pierdes al rey, pierdes la jugada. Yo tuve que sacrificar a mi hijo en aras de salvar a mi hija. Entonces, pero aquí lo platicaré. Solo espero que de verdad, como personas, de hecho ese es el símbolo de mi canal, un hombre sentado en flor de loto, y solamente hay 3 cosas principales o primordiales en la vida del ser humano: mantener un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu equilibrado. Entonces, una mente sana, un cuerpo sano, tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, tiene que enriquecerse. Esa es la razón por la que siempre he tenido bastantes libros. Tengo ese hábito de lectura. Entonces, tengo que levantarme primero yo. Estoy en ese proceso. Ahorita mi hija y yo estamos iniciando de cero, mi hija y yo. Ya estamos recuperando la salud después de haber padecido el COVID. Yo me quedé sin trabajo. Ya tengo 53 años, voy a cumplir 54 años. Ya a mi edad, que me den trabajo, las puertas están cerradas. No importa que haya yo tenido o tenga yo demasiada experiencia, tengo un currículum bastante amplio, les da miedo cuando ven mi currícula. Sobre todo aquí donde estamos. O sea, ya la gente de más de 50 años, de hecho desde los 45 años yo ya tenía problemas para conseguir trabajo. Yo vine arrastrando problemas muy fuertes. He encontrado trabajos mediocres de obrero, eso sí, y lo he hecho. O sea, no me he abstenido de hacerlo. Ya también lo platicaré aquí. Pero, de hecho, estuve en el censo agropecuario, ahora del año pasado. Tuve esa fortuna de trabajar con un muy buen salario, gracias a Dios. Pudimos pagar bastantes deudas. Hay que darle para adelante. Ese trabajo nada más fue por 3 meses. Logré mantenerlo hasta el final. Fue una grata experiencia. El salario es muy bueno, eso sí quiero decirlo. A pesar de que las horas de trabajo son pesadas, pero bien remuneradas. Entonces vamos a darle para adelante y pues ahora sí. Hay que cosechar lo que sembramos. Hay un pasaje bíblico que dice que la verdad te hará libre. Entonces, no mientas, porque esas mentiras o esas falsedades se te van a regresar. Te van a destruir la vida. No porque yo lo quiera hacer o no porque yo lo vaya a hacer, sino simple y sencillamente porque fueron tus acciones. Fue lo que tú hiciste. Fue lo que tú sembraste. Entonces vas a cosechar lo que sembraste. Así de sencillo. Si durante años me quedé callado, fue porque toda mi vida esperé que Dios hiciera justicia. Dios no es un justiciero. Dios no es un hombre. Dios no es como nosotros. Dios, en el concepto en el que yo lo tengo, es completamente diferente al Dios que nos han vendido las religiones. Sí creo en Dios, soy un hombre de fe. Por ahí una persona me escribió en un mensaje en uno de mis videos, de hecho ya lo comenté, que me dejara de dramas. Sí, todas nuestras vidas son un drama, todas nuestras vidas. Y a nadie le importa si tú vives o mueres, así de sencillo. A nadie le interesa si tú estás bien. La gente espera recibir algo de ti, que tú les des, mas no les interesa en lo más mínimo tu bienestar emocional, tu bienestar físico, tu bienestar intelectual. Entonces, no podemos culpar a los demás por nuestra situación. Yo no culpo absolutamente a nadie por lo que yo he vivido y lo he tenido que padecer. Ha sido mi culpa y mi responsabilidad nada más. Sin embargo, vamos poniendo las cosas sobre la mesa y vamos conociendo todas estas situaciones.
Les mando un cordial saludo y hasta muy pronto.